Y te lo habíamos dicho, esta mañana lo habíamos anunciado, le vamos a dar la bienvenida a Daniel Peralta, que se encuentra con nosotros en línea. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Lucho Ranaudo te saluda aquí desde Buen Día, Canal 20. ¿Qué tal? Buen día, Lucho. Un placer, un gusto estar con toda la gente hermosa de Villa María y todas las localidades que ven este lindo programa. Daniel, te agradezco por el cumplido. Acá en el piso no hay gente tan hermosa en este momento, pero bueno, vamos Ah, a ¿no? aceptar lo mismo el cumplido. Bueno, Daniel, pero tenés... hermosa por dentro. Claro, sí, deben ser muy por dentro algunos. Daniel, te estaba escuchando recién a vos y leía, tenés un montón de capacitaciones, sos docente de lengua y además haces todo lo que tiene que ver con el coach, me imagino que debe ser también aplicado a tu profesión, y haces Sí. musicoterapia. Contame un poco cómo fue este camino del descubrimiento para ir profesionalizándote. Bueno, comencé con la comunicación social, luego la locución y los caminos me llevaron a la parte de la docencia a nivel universitario y después secundario. La verdad que volví al secundario y te habrá pasado a vos y a un montón de gente que dijo, yo salgo del secundario y no vuelvo más. Y cuando uno vuelve como docente es un poco volver a lo que fue como alumno y a sus experiencias y a sus anécdotas y a sus vivencias. Entonces fue ese camino por un lado de estar con la educación tradicional, con el sistema educativo y después ir buscando otras opciones porque yo veo que lo que conocemos como sistema educativo no es la única vía de acceso al conocimiento, sino que hay múltiples. Y el sistema educativo, como conocemos, la primaria, el secundario, con esta estructura, es una de las tantas posibilidades que hay de aprender en la vida y que el colegio no es el único lugar donde aprendemos. Todos los días estamos aprendiendo, ustedes a hacer televisión, yo a dar capacitaciones, a enseñar más y mejor. Entonces fue ese anhelo profundo de poder transmitir todo esto que yo iba encontrando, es decir, que la educación no es solamente la que nos enseñaron y la que se viene reproduciendo durante al menos los últimos 2 siglos, pero porque hay que decir que la educación también es algo nuevo. El sistema educativo argentino, nuevo digo en la historia, y justamente en esta época de parate es donde uno se dice, ¿sirve la educación así como está? Cuando todo vuelva a la normalidad, entre comillas, si es que se vuelve, o obviamente que no vamos a volver igual de esta época de cuarentena y de coronavirus. ¿Sirve la educación que hemos vivido, que hemos transitado, o es necesariamente una época de cambios? Y me tomo de esto, Daniel, que planteas vos y te hablo del libro que escribiste, donde también hacías esta dicotomía de hablar desde educar desde el amor o desde el miedo, de qué lugar nosotros como docente podemos desconstruirnos y plantearnos de qué enfoque darle a la educación. Contame un poco cómo comenzó la escritura de este libro y cuál fue la misión que tenías vos al momento de escribirlo. Bueno, justamente nombraste la palabra de construirnos y es fundamental, así como se ha hecho en tantos otros ámbitos, ¿no? Como el de construir nuevamente el concepto de género, del hombre, de la mujer. Hay algo que no se hace, que nadie le interesa y que quizás hoy en esta época donde los hijos, las hijas están en casa y uno puede darse cuenta de lo importante que es brindarle tiempo para el conocimiento, para el aprendizaje, comience a formularse esto. Creo que educamos desde el miedo, no solamente desde la escuela, sino que de los medios masivos de comunicación, cuando por ejemplo hoy con el coronavirus se impone un solo tema, cuando existen otros temas como el dengue, como hay una agenda que puede ser más preocupante aún que el coronavirus, sin dejar de lado esta situación que realmente nos atañe a todo. Pero yendo más hacia atrás, educamos desde el miedo cuando el paradigma es: tenés que pasar por la escuela, tenés que tener diagnóstico, tenés que tener cierto nivel, y se mencionan esas palabras que realmente han frustrado a muchas personas. Hay muchas personas universitarias que tienen su título de abogado, de contador, y me consta porque como coach en las sesiones de oratoria me encuentro con gente que llega y no puede presentar una tesis y son 5 años tirados a la basura. ¿Por qué? Porque hemos sido educados desde un paradigma del miedo, de la educación robotizante, mecanizada, desde aprender conceptos, cuando hoy está todo en una nube o en internet. No hablo de dejarlo enciclopédico de lado, pero hablo simplemente de esto, de lo que hoy se conoce como educación emocional.
Qué interesante y qué importante, le pregunto a los padres que hoy reciben tareas de sus hijos, ya sean colegios públicos, privados, religiosos, laicos, ¿están recibiendo consultas sobre cómo se sienten sus hijos en esta situación? ¿O siguen trabajando, por ejemplo, el año en que nació Sarmiento, qué partido político militó en tal año o qué gobierno, si están hablando de historia, si se está hablando desde la biología, desde el inglés, desde el idioma, desde donde sea? ¿Se tienen en cuenta las emociones en esta época donde el contenido pareciera que no es tan importante, ¿no? Sino que ver qué está pasando puertas adentro de cada uno de los hogares donde las personas se encuentran, donde aparecen los conflictos, donde aparece una comunicación a veces violenta, dada por esta necesidad de sacar lo que tenemos adentro, porque esta situación de encierro realmente a todos nos saca en algunos momentos. Entonces ese es el planteamiento. Educar desde el miedo es dejar las emociones de lado, hablar de lo más fácil, que es de las multiplicaciones, de las tablas, de lengua y literatura, dividir en sujeto predicado. Pero educar desde el amor es educar desde las emociones y estar preparado para los cambios que este mundo ya comprobado, es decir, no es una época de cambios, es un cambio de época. Estamos ante un verdadero cambio de época y hay que ser conscientes de eso, así como fue la revolución industrial, que hace unos días escuchaba un economista, hablaba de la cuestión económica versus la salud. Hoy estamos ante un cambio de época y hay que ser conscientes que lo emocional siempre juega un papel preponderante. Daniel, estamos todos aquí muy atentos escuchándote y por último quiero preguntarte algo que también mencionaste por arriba y que me parece que hoy está en foco porque tiene que ver con los padres que están actuando con un rol de docente a través de lo académico y me gustaría que nos orientaras a toda la gente. Te cuento que este programa se ve en más de 80 ciudades aquí en el interior de la provincia de Córdoba. Que nos digas, no sé si tips ni consejos, pero sí algunas sugerencias de qué elementos o de qué estrategias pueden utilizar los padres que hoy están en sus casas, con sus hijos, quizás en este espacio tan particular que tiene que ver con la cuarentena y cómo llevar adelante la educación acompañando a la escuela. Bien, yo les cuento, yo no soy pedagogo, soy comunicador social, pero estudié mucho de pedagogía y le ejerzo en este momento trabajando en un CEDMA donde conservo unas horas. Un CEDMA es un lugar donde estudian jóvenes y adultos, ¿no? Terminan su secundario. El principal consejo antes del consejo es la información. Que sepan que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un 7% de la población que estudia en sus casas y que no pasó por el sistema educativo. Que en Córdoba capital, no en Córdoba capital, sino en alrededores, hay, por ejemplo, en la zona de Unquillo, a 30 kilómetros de Córdoba, hay aproximadamente unas 70 familias que trabajan con esta modalidad, es decir, el niño no es escolarizado y son sus padres los que lo educan. Muchos de ustedes tendrán a sus abuelos, bisabuelos que estaban en el campo, que llegaron algunos a estudiar en la primaria, que no terminaron el secundario y que estudiaron algunos de otras formas. Hay distintas formas de acceder al estudio y no solamente el docente es el portador del conocimiento. El docente ya no es el docente que lo sabe todo, tiene que ser el docente que facilite el conocimiento, porque de hecho hoy yo puedo estar dando una clase y un alumno me dice, pero en Google, profe, dice otra cosa, y le está pasando todo el tiempo a los docentes y le va a pasar a los padres. Entonces, si bien está Google para saberlo todo, están los padres que desde la experiencia pueden compartir y saber también compartir sus temores. Compartirle, yo a mi hijo le comparto las grandes dificultades que tenía para entender un montón de cosas de las matemáticas y que las sigo teniendo hoy en día con esto de volver a los números, a los ejercicios, a las fórmulas matemáticas. Pero sí como consejo, tener una organización, un horario, un espacio también, un espacio, un tiempo, un espacio para la reflexión, un recreo, pero un recreo, la palabra recreo es muy interesante porque tiene que ver con recrear las prácticas. No podemos poner un timbre a las 8 de la mañana y poner recreos cada 50 minutos y recrear la escuela en casa, eso es imposible. No podemos poner un pizarrón con tiza
y pedirle al niño que se comporte como en la escuela. Eso no puede ocurrir ni va a ocurrir. Por eso la palabra recreo viene de recrear constantemente las prácticas y es un ensayo y error. También atender a las necesidades humanas del niño. Hoy se está hablando de que si hay un regreso a las clases, sea por ejemplo en horarios más naturales, que un niño no entre a un colegio a las 7:30 de la mañana o a las 8, sino que ingrese a las 9, donde puede tomar menos frío y a su vez sufrir menos enfermedades respiratorias, producto de tomar menos frío. Entonces veamos cómo este es un gran salto a humanizar la educación y tener en cuenta los tiempos que hoy o hasta hace poco tiempo no se tenía en cuenta en muchas escuelas. Otras escuelas sí, porque hay experiencias, hay que decir que hay experiencias realmente muy humanas en educación, como la educación Montessori, la educación Waldorf, en donde se estudia con grupos reducidos de alumnos, donde van los padres, donde van los abuelos. Eso pasa también en muchos jardines de infantes. En los jardines, en el nivel inicial, es el sistema educativo, la parte del sistema educativo que mejor está y de la cual hay que aprender. Hay que tratar a los jóvenes y a los niños que están en la escuela como verdaderamente niños, desde esa inocencia y desde esa alegría que tiene que dar enseñar, que realmente sea parte de un juego aprender, porque en la vida aprendemos todo el tiempo y yo estoy aprendiendo con ustedes también hablando a través de videollamada y nos tenemos que tomar la vida como eso, como un lindo juego en el cual podemos descubrir todos los días. Daniel, te agradezco el contacto, seguramente nuevamente vamos a estar hablando aquí en vivo. Dale. Junto a vos. Y me gustaría que nos dijeras este libro que se está vendiendo que tiene que ver cómo educamos con miedo, con amor, ¿dónde podemos conseguirlo para todos aquellos que están interesados en empezar a profundizar en este cuestionamiento? Bueno, Educamos desde el miedo, desde el amor, lo pueden comprar a través de la editorial Tinta Libre y si no se pueden comunicar también a través de mi Facebook, que es Daniel Peralta, o en la página www.danielperalta.com.ar y coordinamos la entrega a distintos puntos del país. Daniel, te agradezco el contacto, te enviamos los saludos aquí desde Canal 20. Gracias, muchas gracias. Un abrazo a toda la gente linda de esa zona, que tengo mucha familia y gente muy querida en la zona.